con nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, pero antes, para darle la palabra, para que le demos un poco de contexto a lo que va a plantear en unos momentos más el queridísimo periodista y escritor Ricardo Sevilla, déjeme le presento estas declaraciones del presidente López Obrador, que pues comenta que sus adversarios cómo mienten, pero pues que esa fábrica de mentiras que representan se ha convertido en un verdadero negocio lucrativo. Vamos a ver lo que dijo el presidente López, escuchar lo que dice el presidente López Obrador. Lo comentamos con el queridísimo Ricardo Sevilla, que entró a una investigación sobre lo mucho que se andan aventando con sus mentiras. Bueno, para que terminen bien la semana nuestros adversarios, que cómo mienten, es una fábrica de mentiras, porque también es un negocio bastante lucrativo. Imagínense cuántos viven de atacarnos. Muchísimos. Pero afortunadamente existe esta mañanera y podemos aclarar. Y lo más importante, ¿no? La gente que nos tiene confianza y sabe que nos guiamos por 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y para que se cierre bien la semana, no se vayan a enojar los adversarios. Bueno, ahí el presidente es que se estuvo burlando de la oposición y vaya que se las aplicó. Habla de esta encuesta de Morning Consult. Dice, no se vayan a enojar los de la oposición, pero pues para que terminen bien su semana, les presume esta encuesta que le está poniendo don David en pantalla, en la que lo mantiene la empresa estadounidense demoscópica Morning Consult, lo mantiene en segundo lugar a nivel mundial con el 68% de aprobación, ¿no? Y hasta el presidente se burla de ellos diciendo que sí, les gana el de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, el aldeano, así les dice el presidente, imagínense, ¿no? Cómo están las cosas. Y con esto, saludo a mi amigo, al queridísimo Ricardo Sevilla, queridísimo escritor, periodista, pues ahí que siempre trae, disculpa que lo diga así, querido Ricardo, pero siempre trae los pelos de la burra en la mano. Él es el hombre de los datos duros, usted lo sabe, colaborador de los Datos Duros MX y de Informativo Basta, pero pues con una larga trayectoria en los medios de comunicación tradicionales. El San Pablo de la transformación, le digo yo, el San Pablo del progreso. Querido Ricardo, ¿cómo te va? Querido Toño, público memorioso, pues muchísimas gracias como siempre por tus diferentes palabras. Y sí tenemos esa experiencia, llevamos en nuestras manos y en nuestro rostro las terribles cicatrices de la experiencia de haber participado en esos medios de comunicación corporativos, casi en todos, en novedades, innovaciones, en 1+1, en Excelsior, en 2 épocas, traemos y los conocemos profundamente porque padecimos las directrices editoriales de estos medios que tienen dueños que están interesados en todo y sobre todo en el negocio, pero menos en el periodismo. Y esto justamente tiene que ver con el video que pusiste, porque López Obrador dice que se ha convertido en un negocio muy lucrativo la información o la desinformación. Nosotros pondríamos al calce en estos medios de comunicación corporativos y bueno, es terrible, es incesante la campaña de golpes bajos, de fake news, de desinformación que se ha cernido en particular contra la propuesta de reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador en Excelsior, por poner por caso Jorge Fernández Menéndez, que ya tiene muchísimo tiempo ahí enquistado en esas páginas, lanza sus arpones envenenados una y otra vez, un día sí y otro también, contra López Obrador. En el Universal, la señora Kenia López Rabadán, sí, esa misma, la senadora plurinominal del PAN, hace lo mismo y se van en concreto contra la reforma electoral propuesta
por el Ejecutivo. El empresario Claudio X González, la empresa de medios MBS Noticias y un nutrido grupo de odiadores se han encargado de arrojar hiel sobre la Cuarta Transformación, sobre esta propuesta de reforma electoral, pero primero que nada hay que explicarle a la gente que lo hacen por varias razones, Toño. En primera, porque el gobierno de López Obrador, les guste o no les guste en la oposición, ha propuesto una transformación radical, democrática y necesaria de la sociedad mexicana. Y a diferencia de lo que en su momento hicieron un presidente espurio como Felipe Calderón y un presidente papanatas como Peña Nieto, la administración de López Obrador ha encabezado esta transformación con medidas muy concretas y duraderas a favor de los intereses populares. Y todo ello a pesar de esta férrea y encarnizada campaña que están llevando a cabo en los medios de comunicación, que tú llamas, querido amigo, como los medios tradicionales, pero acuérdate que, como decía el escritor mexicopanameño Carlos Fuentes, no hay innovación sin tradición, y estos personajes no pueden pertenecer a ninguna tradición porque no han innovado un cacahuate. Estos personajes forman parte de una oposición de élite, una élite que a toda costa ha defendido con uñas y dientes sus monopolios, sus prerrogativas y sus privilegios. ¿Y sabe usted cómo lo han hecho estos cabrones? Perdóneme el exabrupto, pero no cabe otro adjetivo. A través de sus medios de comunicación, a través de sus partidos longevos y anquilosados, a través de sus jueces y sus magistrados corruptos, a través de todas estas asociaciones empresariales disfrazadas de sociedad civil que no quieren perder sus privilegios y que han hecho de todo para continuar viviendo del presupuesto y de los fideicomisos que se han repartido y autorrepartido a manos llenas. Pero fíjate, querido Toño, que la gente sabe perfectamente las conquistas que ha tenido esta cuarta transformación, y esas conquistas han sido numerosas, numerosísimas e importantes. La gente debería de saber, por ejemplo, que el salario mínimo se ha incrementado en un 44% desde que López Obrador entró en funciones de presidente, lo cual representa un hecho histórico en la historia económica de este país. El pueblo debería saber que se ha instrumentado toda una serie de programas sociales de largo alcance y que ya es una realidad palpable y que está en el bolsillo de los adultos mayores, la pensión universal, el apoyo a las niñas y a los niños con discapacidad, pero nunca hemos visto una portada del Universal dando la nota sobre esos temas. La audiencia de personajes como Carlos Loret de Mola, como Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, deberían estar enteradas de que hay programas donde se otorgan becas a estudiantes de familias pobres, programas que, por cierto, ya se elevaron a un rango constitucional y están establecidos como derechos de observación obligatoria para que estén en el gobierno. Pero yo nunca, insisto, he leído una portada, no solamente del Universal, del Reforma, informando, pongamos otro caso, que el 70% de los hogares de México está inscrito en cuando menos un programa de bienestar. Tampoco he visto en la portada del Financiero, y ayer precisamente hablábamos sobre Manuel Arroyo y sus negocios jugosos, de que a nivel económico hay un récord histórico en remesas e inversión extranjera. No hay portada sobre eso y las notas que se ponen en el interior no versan tampoco sobre esos temas. Ahora, están en contra de la reforma electoral que ha propuesto el presidente López Obrador de una forma desmesurada, de una forma aviesa. Y yo le pregunto a usted, público memorioso, ¿ha leído alguna columna de Héctor de Mauleón informando que aumentaron las reservas del Banco de México? No, está hablando disque de narcotráfico porque sabe que no pueden ser detectadas sus disquefuentes. No está haciendo periodismo, está con unas hojas recorriendo la Ciudad de México porque dice que es cronista de la Ciudad de México. No es cronista ni nada, es un tipo
que trabaja en la revista Nexos, que tiene y ha tenido prerrogativas en diferentes gobiernos, en el gobierno de Felipe Calderón, en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. No es nada de lo que él presume ser. Ahora, todo el tiempo están diciendo, Toño, que esta reforma electoral propuesta por López Obrador es un retroceso democrático. Dicen, alegan, patalean, golpean la mesa diciendo que ponen en peligro el sistema electoral mexicano. No, para nada, al contrario, es una reforma que busca instaurar una democracia más limpia, más nítida, más salutífera, cuyo objetivo es que se acaben de una vez por todas los fraudes. La gente sabe que esta propuesta contempla que el Instituto Nacional Electoral se convierta en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y que disminuyan de 11 a 7 los consejeros electorales. Y algo que también busca esta reforma es eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias, así como desaparecer a esos llamados legisladores pronominales. Y yo pregunto, y le pregunto a usted, público memorioso, ¿qué de eso es pernicioso o contraproducente para el pueblo de México? Nada. Al contrario, es una propuesta muy saludable. La intención de esta reforma es modificar el marco electoral buscando un objetivo esencial: abaratar el costo de la democracia o de la recién nacida democracia de este país, por lo que de aprobarse los cambios que proponen se podrían ahorrar más de 20,000 millones de pesos, más de 20,000 millones de pesos. ¿Eso a quién perjudica, Toño? ¿A la ciudadanía? ¿Al pueblo de México? No, puede perjudicar a los pillos como Lorenzo Córdoba o Ciro Murayama, quienes todo mundo sabe, tienen secuestrado a ese instituto. Pueden perjudicar los intereses de pillastres como Enrique Krause, que era proveedor del INE. Nosotros hicimos un reportaje al respecto. Pueden perjudicar los negocios de Héctor Aguilar Camín, que también tiene ahora sí que nexos, como se llama su revista, con estos personajes. No de embalde escriben ahí, son amigos, son cuates, hacen un nado sincronizado. Entonces, el presidente López Obrador dice, ¿usted sabe cuánto dinero se llevan todos estos personajes que están en contra de nosotros? Muchísimo dinero, porque están trabajando ya no financiados por el poder en turno como era en el pasado, pero ahora se están trabajando financiados por el poder empresarial. Ahí tenemos detrás a todos estos personajes, a todos estos empresarios, a Claudio X González, a padre e hijo, tenemos a Agustín Coppel, Alejandro Ramírez, a Germán Larrea, todos estos personajes golpeando a la Cuarta Transformación porque de ello viven. A eso se dedican y pues bueno, lo que están haciendo de una u otra forma es invertir o si se quiere tirar el dinero para que en algún momento ellos regresen a ese poder. Pero dice bien el presidente López Obrador, Toño, la gente se ha quitado ya la venda de los ojos y estos personajes se están haciendo demasiadas ilusiones. Y yo diría que la Cuarta Transformación va para largo y que el gobierno de López Obrador va a encontrar en el siguiente presidente o en la siguiente presidenta a un personaje que va a continuar con la Cuarta Transformación y de ello se va a encargar el pueblo de México. Querido Ricardo, en unos momentos vamos a platicar de lo de Twitter, pero quiero ligar este tema a lo que estás planteando. Te acabo de mandar un tweet para que lo vayas analizando, pero antes de eso, le pido a don David